¿Cómo nos llegó la Biblia? Estamos viendo temas de apología, ¿no? Apologéticos, donde reafirmamos nuestra fe, donde hacemos defensa justamente de lo que creemos. Y uno de los puntos que hemos conversado con los hermanos aquí en la plataforma ya desde el año pasado y que me dejaron la extensión de esta invitación y hemos estado trayendo este tema es justamente cómo nos llegó la Biblia. Y hoy día vamos a estar viendo el punto, la canonicidad de las escrituras. Recordemos que lo que estaremos viendo, ya vimos la semana pasada, vemos hoy día y en 2 semanas más son los siguientes temas. Vimos la revelación y la inspiración, hoy vamos a ver la canonicidad de las escrituras, luego vamos a ver la transmisión del texto, Dios mediante, la próxima semana, y la semana subsiguiente la traducción para que podamos ver la traducción en el español, que es la que la mayoría de los que estamos aquí en la plataforma usamos. Este tópico, entonces, que estamos viendo semana a semana, nos va a traer un estudio desde una mirada, quizá una perspectiva un poco distinta de los estudios tradicionales que normalmente realizamos. Vamos a comenzar esta segunda sección con el siguiente texto, un texto de Pablo a los Romanos que dice en el capítulo 1, versículo 1 al 2, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas Escrituras. Pablo nos está mencionando justamente aquí en este texto que esos profetas de los cuales él está hablando ahí fueron inspirados por Dios para asegurar la exactitud de sus escritos. Por lo tanto, hermanos, la discusión de cómo obtuvimos la Biblia, que es el tema que estamos viendo en estas 4 clases, naturalmente comienza con una discusión sobre la inspiración, que ya vimos la semana pasada. Y una vez que se establece la doctrina de la inspiración, la enseñanza de la inspiración bíblica, la inspiración divina, nos lleva ahora a la discusión sobre cómo los mensajes inspirados de Dios llegaron a la forma escrita. Y luego cómo esos documentos escritos llegaron a ser reconocidos por el pueblo de Dios. Y es lo que nosotros usamos y tenemos en nuestras manos, que es una Biblia. Hermanos, este es ciertamente un punto y un paso crucial para comprender el origen bíblico. Vamos a abordar algunas preguntas vitales como ¿qué libros pertenecen a la Biblia y por qué se omiten otros? Además de quién tomó esta importante decisión, ¿se puede confiar en ellos? ¿Pueden las personas hoy estar seguros de que sus Biblias poseen los libros correctos, los libros inspirados? Así que partamos. Este es un tema bastante largo. Creo que me tomaré 45 minutos, quizás un poquito más, en desarrollarlo y bastante condensado, así que he hecho el resumen del resumen. Para aquellos que le apasionan estos temas, sabrán que esto es de varias clases. La canonicidad de las Escrituras es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a partir primero con el significado de la palabra canon, porque dije canonicidad. ¿Qué significa eso? Viene de una palabra que es la palabra canon, y esta palabra se traduce o se transcribe de la palabra griega, justamente canon, también se pronuncia de la misma forma en el griego, ahí lo tengo en pantalla. Y esta palabra tiene una definición que es bastante básica y simple y al hueso. Un medio para determinar la calidad de algo, una regla, un estándar. Eso es canon. Entonces, la canonicidad de las Escrituras, vamos a ver la regla, el estándar. ¿Por qué la tenemos? ¿Cuál es el estándar para que tengamos los libros que tenemos en nuestras Biblias? El apóstol Pablo usó justamente esta palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 16, al decir, y a los que anden conforme a esta regla, canon en griego, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Así que la palabra canon, si bien es cierto viene de un origen griego, es una palabra usada también, en este caso por el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Si bien esta palabra se usó en varios sentidos,
se basó, hermanos, en la idea básica de un estándar, como dije, de un estándar necesario para que un libro se convierta en parte de las Escrituras. Está claro, hermanos, que hubo numerosos documentos escritos durante los tiempos de la Biblia. El espacio por allá entre 1400 a.C. al 100 después de Cristo es el lugar donde vamos a encontrar todos estos escritos. Entre esos documentos se encuentran escritos de carácter religiosos. Algunos de estos escritos incluso se describen a sí mismos como escritos de hombres inspirados. Sin embargo, esos escritos no fueron aceptados como parte del canon, es decir, no estuvieron a la altura de un estándar divino. ¿Pero por qué? Es la pregunta. ¿Por qué no se hizo con aquellos lo mismo que con los otros, incluyéndolos en lo que nosotros conocemos la Biblia? La importancia de considerar la canonicidad, esta regla, este estándar. Hace tiempo se editó un libro que llevaba por título Los libros perdidos de la Biblia. Así se llamaba este libro, y se llama todavía. Es bien pintoresco porque este libro no tiene autor. El autor es anónimo y fue distribuido por una editorial llamado Humanitas. Dentro de este libro se afirmaba lo siguiente. Decía, la publicación de este libro, respecto al libro que tenemos ahí en pantalla, hará bien, decía el autor, porque quita el velo del secreto que se ha ocultado durante mucho tiempo, el acto de la Iglesia al aceptar ciertas escrituras y rechazar otras. En el fondo, el escritor anónimo de este libro nos quería plantear a la humanidad o a quienes compraran ahí su libro, que en realidad hay más libros que no han sido incluidos y que debiesen haber sido incluidos. Esto no es nuevo. Esto, hermanos, no es nuevo. Estamos inundados de escritos que hablan sobre estos temas. Estos escritos como las enseñanzas secretas de Jesús, los evangelios gnósticos, el evangelio de Judas, el evangelio de Felipe, justamente en los que se basó una novela y una película muy famosa, El Código Da Vinci. Se basó justamente en el evangelio de Felipe. Son promovidos como obras que deberían estar junto a los otros 66 libros de la Biblia. ¿Pero será así? Vamos a ir en un viaje en esta tarde para conocer la palabra o reconocer la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. El Antiguo Testamento. El lugar lógico, hermanos, para poder comenzar a estudiar sobre la inspiración de la Biblia es en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lógicamente dividido en 3 secciones. Sí, en 3 secciones. La ley, los profetas y los escritos. Se puede ver justamente en este diagrama que tenemos aquí en pantalla los diversos libros y qué categoría pertenecen. Recordemos que los israelitas, ya para el tiempo de nuestro Señor Jesús, ordenaban el Antiguo Testamento en 3 secciones, con un total de 24 libros, a diferencia de nuestras Biblias, que contienen 39 libros, pero son exactamente los mismos. Si vemos en la sección de la ley, tenemos los 5 primeros, que ya los conocemos. En la sección de los profetas, que llamaban los israelitas, tenemos a Josué, a jueces, y tenemos a Samuel. Nosotros tenemos primera y segunda de Samuel. Tenemos a Reyes, nosotros tenemos primera y segunda de Reyes. Ellos lo tenían solamente en un solo libro. Más abajo tenemos a lo que llamaban los 12, haciendo referencia a los 12 profetas menores. Nosotros los tenemos separados en 12 libros. Y en la sección de los escritos tenemos, a Salmos, Proverbios y todos los demás libros. Incluía ahí a Daniel, a Esdras, a Nehemías y también a Crónicas. Primera y segunda de Crónica era puesto en esta sección, en la sección de los escritos. Esta división está apoyada también bíblicamente, porque la encontramos, por ejemplo, en Lucas, cuando nuestro Señor les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo de mí, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí menciona los salmos porque era parte de lo que se llamaba los escritos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras.
sea, claramente, esta era la forma para los tiempos de Jesús en que se dividían los escritos. Veamos las evidencias bíblicas sobre los escritos que se usaban y se siguen usando en el Antiguo Testamento. Vimos entonces estas tres secciones: la ley, los profetas, los escritos, y nos concentraremos en la ley. A medida que avanzamos en estas diversas secciones, podemos ver claramente cómo apoyan la afirmación de ser justamente la palabra de Dios. Cuando miramos al interior de estos libros, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá también para los israelitas, tenemos, por ejemplo, el uso de la palabra "y dijo Dios" en Génesis 10 veces, partiendo de Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios. Dios habló. La semana pasada vimos que Dios ha hablado y nunca se ha quedado callado para entregar el mensaje a los hombres. Dios dijo, Dios habló. Así también lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 16. Y el Señor dijo y ordenó al hombre. Cuando Adán pecó, Dios también le habló en el capítulo número 3. Dios también pronunció palabras contra la serpiente, contra la mujer y contra el hombre, ahí en Génesis capítulo 3 del 14 al 19. E incluso, en un texto muy conocido, en Génesis capítulo 6, nos cuenta de los pensamientos, de lo que Dios piensa, y podemos leer lo que Dios le dijo a hombres como Noé, como Abraham, como Jacob, lo que él pensaba. En el libro de Éxodo también encontramos a Dios hablando a Moisés, por ejemplo, en una zarza ardiente. Se dirigió a los israelitas, ahí en el monte Sinaí, si ustedes recuerdan. El libro de Levítico también nos señala, por ejemplo, "yo soy el Señor", siendo usada esta frase 45 veces en el libro de Levítico. Incluso el libro de Números también nos dice, y parte el libro de Números en el capítulo 1, versículo 1, "el Señor le habló a Moisés". El libro de Deuteronomio también tiene declaraciones hechas por el Señor diciendo, "el Señor tu Dios", al menos en 279 veces. ¡Qué tremendo, hermano! Es imposible leer el libro, por ejemplo, de Deuteronomio sin saber que afirma estar registrado por las palabras de Dios. Las Escrituras, hermanos, registran las revelaciones esenciales de Dios en el monte Sinaí. Ya dijimos, en Éxodo, cómo lo dice. Y lo vamos a ver aquí, en el capítulo 24, en el versículo 4 y en el 7. Y Moisés dice que escribió todas las palabras del Señor. Fíjese, Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas, con las 12 tribus de Israel. Y luego el versículo 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El Pentateuco relata justamente las continuas revelaciones de Dios a Moisés, hasta que terminó de escribir todo lo que Dios le había dicho en un libro sagrado que es el libro de la ley. De hecho, al final ya, en Deuteronomio 31, al final de los días de Moisés, sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de la ley en un libro, hasta su conclusión, lo escribió, Moisés ordenó a los levitas que llevaran el arca del pacto al Señor, diciendo, tomad este libro, el libro de la ley, el que había escrito, y colocadlo junto al arca en el pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Hasta el día de hoy tenemos eso como testigo. Cada vez que tomamos la Biblia, cada vez que leemos los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos justamente lo que Moisés escribió. Así pasamos también a la otra sección, a la sección de los profetas. Y aquí en la sección de los profetas, a pasar a esta segunda sección, nuevamente tenemos afirmaciones bastante abrumadoras de que estos escritos son de Dios. En los libros proféticos tendremos frases como, así dice el Señor. En Jueces capítulo 6, versículo 8, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor. Yo uso normalmente la nueva versión de las Américas en el español y he encontrado en este libro 400 veces
400 veces la frase "así dice el Señor" en la sección de los profetas. 400 veces. Lo que una y otra vez nos está diciendo que los escritos son de Dios, que los escritos han sido dados por Dios a los profetas para ser escritos. Y así sucesivamente encontramos uno y otro y otro y otro pasaje que nos habla justamente de eso. Profetas menores como Joel dice, y la palabra del Señor que vino a Joel, la palabra vino a Joel y Joel escribió. No podemos negar estos eventos en la palabra del Señor que nos afirman claramente y repetidamente que son palabra de Dios. De hecho, hermanos, las revelaciones de Dios llegaron en muchas ocasiones y de muchas maneras. La semana pasada vimos las revelaciones, ¿se acuerda? Algo que el hombre no puede conocer por sí mismo y necesita que Dios lo revele. Bueno, dice que las revelaciones de Dios llegaron, como dice el escritor de los Hebreos, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los profetas. Dios habló justamente de una zarza ardiente ahí en Éxodo, en la cima de una montaña también, y por las escrituras de una pared, por ejemplo en Daniel capítulo 5. Habló a través de sueños y de visiones, como lo relata Isaías, Daniel y también Ezequiel, y muchos otros textos más. En la tercera sección del Antiguo Testamento que encontramos los escritos, ahí las escrituras afirman que incluso las porciones poéticas de la Biblia, sí, tenemos poesía en la Biblia, y las secciones poéticas de la Biblia fueron dadas a los profetas por revelación divina. De hecho, el mismo David, el gran salmista, nos dice en 2 de Samuel, capítulo 23, del 1 al 2, estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, antes de partir de este mundo, y declara: el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel, fíjese, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Lo que hace entonces una ratificación que los poemas también escritos por David fueron inspirados por Dios. Fueron inspirados por Dios. En lo personal, hasta antes de sumergirme, por ejemplo, en el libro de los Salmos, a mí no me gustaba la poesía. No me gustaba. No le encontraba mucho sentido a la poesía general, ¿no? Universal. Pero al ver que Dios también habló por medio de la poesía, me he enamorado de ella. Así es como tuvimos clases también en la plataforma sobre el libro de los Salmos por bastante tiempo, casi un año, estudiando el libro de los Salmos. Un detalle muy interesante es que David escribió cerca de 74, 75 salmos, de un total de 150, así que no los escribió todos, otros también escribieron, y de hecho 50 salmos no sabemos quiénes son sus autores, pero de los que sí sabemos, como dice aquí, David fue inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, los apóstoles dijeron allá en Hechos capítulo 4, 25, el cual por el Espíritu Santo y por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijo, y empieza ahí el discurso en el capítulo 4 del apóstol Pedro. Salomón también recibió mucha sabiduría, y también lo podemos ver en libros como Proverbio y Eclesiastés, donde el Señor expresa por medio de esta poesía y por medio de palabras muy hermosas sus deseos y lo que Él quiere también para nosotros. Encontramos también a uno de los escritores de los Salmos, un hombre llamado Asaf, el que escribió 12 salmos y es mencionado por Jesús en Mateo capítulo 13, 35. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si no aparece ahí Asaf. Sí, no aparece su nombre, pero está hablando de él. Porque dice el Señor Jesús, para que se cumpliese lo dicho por ¿quién? Por medio del profeta. Mira cómo llama al salmista, lo llama profeta. Lo dicho por medio del profeta cuando dijo, ¿qué cosa? Abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas, dice, desde la fundación del mundo. Y se estaba refiriendo justamente a un salmo escrito por Asaf. Así que lo puede revisar ahí también en su Biblia. Es el Salmo número 78, que lleva por título
Masquil de Asaf. Masquil se cree que es un tipo de entonación, un tipo de música que se usaba, no se sabe exactamente, pero lleva el nombre de Masquil de Asaf. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo todo esto. Más aún, nuestro Señor Jesús, al concluir esta sección, va a decir unas palabras tremendas para nosotros, para que la anotemos ahí en nuestra Biblia. Lucas capítulo 11, del 50 al 51, dice: para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le carga a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Qué nos quiere decir eso? Es que el Señor puso un espacio de tiempo, desde Abel hasta Zacarías, donde incluye justamente todos estos escritos de los que estamos viendo. Es un periodo de tiempo que el Señor ratificó. Ratificó primero diciendo estas tres grandes secciones del Antiguo Testamento, que ya vimos, los profetas, los escritos, la ley, y también el periodo de tiempo desde Abel hasta Zacarías, hermanos. Al concluir esta pequeña sección del canon del Antiguo Testamento, está claro que existen evidencias considerables para aceptar solo estos 39 libros, que eran los que usaban justamente los judíos. En tiempo de Jesús eran los que usaban. Otros eran enseñanzas propias de los rabinos, de algunas corrientes rabínicas y pensamientos que ellas tenían, pero la base de todo esto, y reconocido por el pueblo de Israel, eran estas tres grandes secciones que nosotros hemos visto y que en nuestras Biblias las reconocemos como 39 libros. Fueron inspirados por Dios, porque Dios habló, escritos por reconocidos profetas de Dios y luego recogidos por el pueblo de Dios. Qué tremendo toda esta sección. Pero también tenemos el Nuevo Testamento, porque no solamente hablamos del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento. Y decíamos en la clase pasada, en un escrito que salió en el USA News por allá en los años 90, donde se hacía un cuestionamiento acerca de la Biblia. ¿Es la Biblia digna de confianza? Y no podemos negar de que el Nuevo Testamento ha tenido numerosos ataques, yo creo que más que el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento hay una nación detrás, que la tenemos hasta el día de hoy, Israel, donde cuenta la historia de Israel, así que es muy difícil ir a negar o tratar de hacer cambiar, digamos, el canon del Antiguo Testamento, porque hay una nación detrás hoy día que sostiene toda su historia ahí. Pero en el Nuevo Testamento ha traído una y otra vez muchos ataques respecto a los 27 libros que nosotros usamos como lo conocido, ¿no? El Nuevo Testamento. Parte del problema, hermanos, es la falta de comprensión de cómo los libros llegaron a ser aceptados en primer lugar, y al igual que el Antiguo Testamento, la historia bíblica pinta un cuadro claro de cómo el pueblo de Dios aceptó como canónicos los libros del Nuevo Testamento. Veamos un poco sobre la autoridad apostólica en el Nuevo Testamento. Hermanos, mientras que el canon del Antiguo Testamento fue escrito en un lapso aproximadamente de 1000 años, y ahí pueden ver en el gráfico, entre el 1400 a.C. y el 400 a.C., ese es el lapso donde se escribe todo el canon del Antiguo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento, los que nosotros usamos, fueron escritos en un periodo muy corto, prácticamente en 50 años. Si vemos el gráfico segundo que tenemos ahí en pantalla, el año 33, donde entonces comienza el trabajo de la iglesia, donde el Señor asciende a los cielos, los primeros escritos empiezan a aparecer por allá por el 50 para terminar con el último, el libro de Apocalipsis, cerca del año 100. O sea, prácticamente 50 años para lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Es muy fresco, muy cercano uno de otros. La discusión justamente del canon del Nuevo Testamento comienza lógicamente con Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿se recuerdan? Ahí en los evangelios. Y escogió a un grupo selecto de hombres para que lo siguieran, lo que nosotros conocemos como los apóstoles. A estos hombres Jesús le dio el Espíritu Santo
como Él se lo había prometido. Cuando les dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os dará todas las cosas, les dijo, y os recordará todo lo que os he dicho. Absolutamente todo. De hecho, en el libro de los Hechos, Lucas nos relata y nos dice que reuniéndolos en el Señor, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál? La que justamente Juan el Bautista había dicho ahí, que Él os bautizará en el Espíritu Santo. Que esperaran la promesa del Padre, que venía de Joel, capítulo 2, la cual le dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. E incluso más adelante, en el siguiente capítulo, el capítulo 2, dice, así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, dijo Pedro. Porque algunos decían, están borrachos, están curados. No, le dice, esto es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Así el Señor, de estos hombres que escogió, de los apóstoles que conocemos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guió en todo lo que ellos estuvieron realizando. El Espíritu Santo le iba a dar una habilidad milagrosa, hermanos, para recordar, para registrar lo que Jesús hizo. Además, estos hombres poseían otras habilidades milagrosas que vemos también en las Escrituras. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4, el escritor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, mire, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los que oyeron, los apóstoles, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Estos hombres fueron llenos de todo esto, señales, prodigios, milagros y dones del Espíritu Santo. Y el escritor dice, cuidado, porque fueron confirmados por estos hombres. El Espíritu Santo estuvo trabajando entonces en medio de todos ellos. Esto explica, hermanos, esto nos explica por qué la iglesia primitiva aceptó como inspirados los escritos de estos hombres, conocidos por todos nosotros como los apóstoles, así lo dijo Judas, ¿no?, el hermano de Jesús. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya los mismos escritos van confirmando que las palabras de los apóstoles hay que cuidarla. Esta también es la razón por la que el apóstol Pablo haría una declaración como esta en 1 Corintios. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos. ¿Por qué? Porque era un apóstol y porque tenía toda la autoridad del Señor. Por eso debían reconocer que lo que Pablo escribía son mandamientos, dice el texto. Fíjese en la afirmación, son mandamientos del Señor. El pueblo del Antiguo Testamento aceptó los escritos de los hombres que sabían que eran profetas. Estos hombres habían demostrado su valía, habían demostrado que eran portavoces del Señor. El mismo principio se extiende ahora al Nuevo Testamento. La canonicidad se basa en la autoridad justamente apostólica. En la autoridad apostólica. Por eso que Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 18, y este es un texto que nos vamos a quedar un poquitito acá porque es un texto maravilloso. Yo encuentro que este es un texto maravilloso y que en lo personal lo había pasado por alto muchas veces. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey, dice Pablo está diciendo eso, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Pero si usted se fija, Pablo está usando dos frases. No pondrás bozal al buey cuando trilla es un texto de Deuteronomio capítulo 25 versículo 4, hermanos. Es del Antiguo Testamento,
Pero la frase el obrero es digno de su salario es una frase de Lucas capítulo 10 versículo 7. Es una frase de nuestro Señor Jesucristo que también se ve ahí en el libro de Mateo. Entonces Pablo llama a escritura tanto a frases, textos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, del Evangelio. Ahí lo podemos ver claramente en este texto. En primer lugar, Pablo identifica esta cita como escritura. Y como se señaló en el capítulo anterior, en la inspiración, esta es una palabra específica que solo se aplica a las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo 3:16, lo vimos. En otras palabras, lo que Pablo está declarando aquí es una cita de Lucas en la segunda parte, llamando a sus escritos también escritura. Escritura. Pero también podemos notar que Lucas no era un apóstol, y hasta el momento estamos diciendo que los apóstoles estaban inspirados por el Espíritu Santo y los apóstoles estaban entregando entonces la enseñanza. Pero Lucas era un médico, era un cristiano, pero no era un apóstol. Entonces, ¿cómo puede su escritura ser calificada como escritura divina y ser aceptada dentro de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento? La respuesta es muy simple, es que él era un profeta. Un profeta. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice que la iglesia debe edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces tenemos aquí dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta en la iglesia. ¿Y en qué se basan los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento? En los apóstoles y además en los profetas. Y si Lucas no era un apóstol, ¿qué es lo que era? Un profeta. ¡Qué tremendo! Pablo no solamente habló de eso, habló también más adelante en el capítulo 3, versículo 3 al 5, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, cuando habla del misterio, ¿no? De esto de que los gentiles somos parte también del reino de Dios. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora se ha revelado, ¿cómo? Dice, mire, ¿cómo? Se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este texto también nos afirma que estas han sido las dos formas en que el Señor ha revelado en el Nuevo Testamento sus designios y su palabra santa por medio de los apóstoles y por medio también de profetas. Recordemos que en la iglesia también habían profetas, hermanos. Era parte de los dones del Espíritu Santo. Los primeros cristianos, hermanos, conocían a los hombres que eran apóstoles y sabían también quiénes eran profetas. Estos hombres fueron aprobados y su inspiración venía de Dios. Como resultado, no tuvieron problema para aceptar los escritos que corrían en aquella época. Por lo tanto, a medida que escribían sus diversos libros, la iglesia primitiva en el primer siglo los aceptó, los recopiló y los consideró como parte del canon de las escrituras. Así como tenemos el Antiguo Testamento, empezaron entonces a recopilar todo esto, a reconocer quiénes los habían escrito y dijeron, este es el canon del Nuevo Testamento. Esto también explica cómo el libro de los Hebreos se convirtió en parte del canon del Nuevo Testamento. Si bien es posible que no sepamos quién es el autor de este gran libro, los primeros cristianos sí lo sabían. Sabían quién era. O era un apóstol o era un profeta. Y aceptaron su libro en consecuencia. Un bonus track. La tabla que ustedes ven aquí en pantalla está en escrito, o sea, está en inglés, ¿no? Pero es fácil de entender. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tabla? En esta tabla lo que vamos a ver es el uso del Nuevo Testamento entre lo que se llama los padres de la iglesia, es decir, los primeros cristianos después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles. En el lado izquierdo tenemos
tenemos a Justino Martí, a Irineo, a Clemente de Alejandría, a Orígenes, a Tertuliano, a Hipólito, a Eusebio. Grandes hombres, muy reconocidos por sus escritos y en los primeros pasos, digamos, de la iglesia después de la muerte de Juan. Algunos contemporáneos también a él, más jóvenes, pero ellos siguieron después adelante que muere Juan, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos columnas como Gospel, que serían los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas Paulinas, las epístolas generales y por último el libro de Apocalipsis, justamente todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y fíjese el uso que le dieron todos estos hombres en sus cartas cuando escribían a otros en aquella época. Justino Mártir ocupó 268 veces los evangelios y así Irineo 1038, el que más lo ocupó fue Orígenes, 9000 y tantas veces lo citó. El libro de los Hechos también fue citado, ahí lo pueden ver en la columna. Las cartas paulistas también, 1127 veces la usó Clemente en sus escritos. Las epístolas generales, primera, segunda de Pedro, Santiago, 200 veces, 399 Orígenes. Y el libro de Apocalipsis también fue usado mucho por estos hombres. Lo citaron una y otra vez. Y uno dice, ¿pero cómo lo citaron? ¿Escribían? Claro, sí escribían. Nosotros tenemos varios comentarios de hermanos en español y hay comentarios, por ejemplo, de hermanos en inglés, ¿no? De diferentes tópicos, diferentes libros. Y ellos citan, y también los que escribimos también citamos mucho de las escrituras. Aquí mismo en este estudio hemos citado varios. Bueno, en esa época, para el primer siglo, los primeros cristianos citaban mucho los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las epístolas generales y también el libro de Apocalipsis. Lo que demuestra empíricamente que en el primer siglo estos eran los libros que usaba la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en Timoteo 3:16, la segunda, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipada para toda buena obra. Si queremos ser perfectos y equipados para toda buena obra, no nos queda otra, hermano. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer las Escrituras, porque es palabra inspirada que nos puede enseñar, nos puede corregir, nos puede instruir para andar como es correcto. A modo de conclusión, primero, la Escritura fue inspirada por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Escritura fue reconocida por los hombres de Dios, hermanos. La Escritura también fue recogida y preservada por el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Así concluimos en una clase que hemos hecho bastante rápida, así que me disculpa si andaba un poco rápido, pero era para poder cubrir todos los tópicos. La canonicidad de la Biblia, es decir, de las Escrituras, es decir, la regla, el por qué se usan y por qué las tenemos. La próxima semana seguiremos con otro tema muy interesante. Yo sé que pueden quedar muchas dudas sobre esto porque este tópico es bastante profundo y hay mucho más que ver. Hemos visto por encima y los grandes rasgos, los grandes tópicos de él, pero la próxima semana vamos a ver un tópico bien interesante. Vamos a adentrarnos entonces en el Nuevo Testamento y vamos a adentrarnos en los manuscritos. Y vamos a ver, espero que en una forma divertida, un poco lúdica, vamos a ver ahí esto de dónde están, quiénes son, están los originales, hay copias, y si hay copias también, ¿de qué se trata todo esto? ¿Podemos confiar en todo esto? Bien, hermanos, hasta la próxima semana, si Dios quiere.